Ahora sí, nuestro tema central de hoy son los créditos indexados, los famosos UVA, que tienen en vilo a 130.000 familias. Por eso cuando algunos pensaron que arreglar el default, que bajar la inflación, a mí no me significa nada. ¿En qué me beneficio yo como argentino de que cumplamos con nuestras deudas, de que baje la inflación? En esto, en que la Argentina vuelva a tener acceso al crédito internacional, que baja la tasa de interés, que baja la inflación. Y eso se puede transformar en una oportunidad concreta de adquirir un crédito a 30 años, algo que no pasaba hace muchísimo tiempo. Y que cada vez que sigamos bajando la inflación, más baja va a ser la tasa de interés y más certidumbre en que ese alquiler se transforma en el ahorro que se materializa en esa casa. Y eso es algo maravilloso. Vamos a ser muy cuidadosos con esto, porque no queremos ni sembrar el pánico entre los que han sacado un crédito indexado, ni decir que esto ya es una situación de quebranto o de quedar en la calle. Pero a la vez tenemos que ser realistas. Hay 130.000 familias que accedieron a un crédito UVA, un crédito indexado por inflación, con un gobierno que les prometía que no iba a haber problemas porque la inflación estaba en franco descenso. Que este año iba a ser de 10%, más menos 2, como prometían Federico Sturzenegger y Lucas Liach, desde el Banco Central. Sabemos que ese más menos 2 se terminó convirtiendo en un más menos 32, ¿no? Porque va a ser de 42% este año, según admitió hoy el gobierno en el proyecto de presupuesto. Y eso empezó a verse en las cuotas. Hoy nos acompañan Claudia y Mariela, que sacaron sus créditos a través del sistema UVA, que me imagino se entusiasmaron por eso, y que ahora están con bastante miedo. También nos acompaña Ariel Cetón, que es economista especialista en finanzas personales y específicamente en el sistema financiero. Gracias por venir a todos. Gracias a vos por invitarnos. Bueno, en mi caso particular, yo cuando salieron los créditos me entusiasmé muchísimo porque era el sueño de la casa propia. Y claro, con una meta de inflación de un 17, un 18%, era más que atractivo el crédito. ¿Esa es tu casa, Claudia? Sí, esa es mi casa. Y ahora me veo que con una meta inflacionaria que se proyecta de más de un 40% y las paritarias que claramente no acompañan a este ritmo, es preocupante, porque no es que solamente hay que pagar el crédito, también hay que pagar los servicios, las expensas, los impuestos y todo lo que va aumentando, y claramente en eso, con la devaluación que hay, es preocupante llegar a pagar el crédito. Nosotros queremos poder pagar nuestra casa, y eso es lo que nos preocupa y lo que nos están teniendo en este momento acá, ¿no es cierto? Ustedes, Mariela, se empezaron a juntar con otra gente en la misma situación. Sí, fue algo muy espontáneo, muy importante, porque los que nos pusimos a hacer números y vimos que no cerraba nada, empezamos a hablar en distintos grupos de Facebook para interiorizarnos, a ver si pasaba algo o no, si estábamos cerrados, porque no podíamos creer lo que estábamos viendo en los números. Y empezamos a juntarnos, sí, a hablar, a charlar, y bueno, y la preocupación nos llevó a autoconvocarnos y a levantar la voz para decir, necesitamos un salvavidas. Esta es tu casa, la que estábamos viendo recién. Es mi casa. Veo por las camas cuchetas que tenés hijos. Tengo 2 niñas, sí. Al momento de la escritura te podrás imaginar que es... ¡Wow! Le estoy dando la casa a mis niñas. Un sueño. Un sueño. A los 3 meses el sueño se empezó a poner un poquito oscuro.
Más o menos, ¿cuánto les aumentó? Y mira, para que te des una idea, desde enero de este año hasta el día de hoy aumentó un 22.3% aproximadamente, en mi caso. La cuota. La cuota. Y el salario de mi marido, porque yo estoy sin trabajo, un 11%. Estaríamos con un pequeño desfasaje. Sí. Y te estoy hablando solamente de 8 meses. Por ahí vos me podrías dar, a ver, alguna pauta, cómo se sale de todo esto. Porque la verdad es que queremos pagarlos nosotros con nuestro trabajo. Sí, sí, claro. Es puntual. Ari, ¿funciona un sistema de créditos indexado como este con una inflación como la que tenemos este año? La realidad es que el crédito UVA funciona siempre y cuando estés en un contexto de desaceleración de la inflación. De hecho, en una inflación baja o, digamos, en relación a los 3-5% de los países fuera de la alta inflación, un sistema como el UVA no haría falta. Claro. Funcionaría el sistema tradicional que funcionó hasta, por mal o por bien, pero funcionó 2007. hasta el 2007, 2008, más o menos. Lo que sí, el crédito UVA lo que generó fue ampliar la cantidad de gente que pudiera acceder al crédito, pero obviamente los bancos que hicieron deslindaron la responsabilidad del ajuste por inflación al deudor, Claro. cosa que tenían antes en el crédito tradicional a cargo suyo. Y acá hay algo importante. ¿A ustedes alguien les advirtió el riesgo que estaban corriendo? No, en ningún momento. En ningún momento se nos advirtió del riesgo. Lo que pasa es que nadie se imaginó esta devaluación que iba a haber, ni tampoco esta inflación que se proyecta para este año y para el año que viene. La promesa fue otra. Nosotros esperábamos un 15% de inflación, un 17%, no un 42%. Y aparte también la ansiedad de acceder a la casa propia, ¿no? De estar toda la vida alquilando y tener la posibilidad de acceder a la casa propia. En mi caso, por ejemplo, yo ya tengo una edad que no podría esperar mucho más para poder acceder a un crédito. Yo en un poco tiempo, en unos años me voy a jubilar. Entonces pienso, ¿cómo voy a pagar el crédito cuando me jubile? Porque eso también es otra cuestión. Y como yo, hay mucha gente que está en la misma situación. Claudia, ¿en qué porcentaje incide de tu ingreso la cuota hoy? En este momento un 30%. Estás al límite. Sí. A partir de ahí, lo que dice el sistema UVA es que se empieza a extender la vida del crédito, o sea, debes más años, ¿no, Ari? Sí, en realidad, si el crecimiento de los salarios promedio de la economía es menor al 10% del crecimiento de la inflación, uno tiene la capacidad o la posibilidad de sentarse con el banco y refinanciar las cuotas como para que la proporción del salario total no supere cierto límite. Obviamente estamos en un contexto en el que los créditos UVA explotaron y crecieron fuertemente hace no más de un año. Claro, después empezaron a dejar de pedirse cuando en marzo de este año. Exactamente. Cuando a mucha gente le pasó que tenía un crédito, pero subía el dólar y no le alcanzaban los pesos que le Pero prestaban. no podían entrar. Directamente no podían entrar, porque la plata que te prestaban no era lo mismo con un dólar que valía el doble. Hay tres casos que nosotros hicimos entre las estimaciones que vienen haciendo ellos con su grupo de autoconvocados y las que complementamos con Ariel para compartir con ustedes. La comparación sobre todo con un alquiler, ¿no? En el primer caso, el más optimista, el escenario más optimista, alguien que hubiera sacado un crédito al 3,5 de interés más UVA, digamos, o sea, 3,5 indexado, suponiendo que este año la inflación va a ser del 40 y el año que viene 23, o sea que baja bastante el año que viene, ahí ven que un alquiler que pudiera empezar a 10.000 pesos, con un ajuste semestral del 15%, se iría a 15.000 y pico al final de ese contrato, al final de esos 2 años. Y en cambio el crédito UVA iría subiendo y al final de esos 2 años sería un poco más caro, 3.000 pesos más caro, de 15 a 18.000. Pero insisto, ese es el caso más optimista, el caso en el cual la inflación se modera muchísimo el año que viene. En el caso en el que accede al crédito de más baja tasa, o sea, este 3,5, pero la inflación del año que viene es 40 también, cosa que no es tan disparatada, ¿no? No, en absoluto. La cuota se va a esto que van a ver ahora, a más de 21.000. La brecha, la diferencia, se empieza a ensanchar el año que viene, ¿no? O sea, este año más o menos va un poco más arriba, pero la brecha se empieza a ensanchar grosso
el año que viene, ya a 21.000 y pico. Y la verdad, lo que dicen los economistas del gobierno es, no se pueden quejar porque accedieron a una propiedad que en pesos vale mucho más, porque sigue valiendo en dólares. ¿Ustedes lo sienten así o miran la cuota? No, yo miro el mes a mes, miro la cuota y la verdad es que no me siento beneficiada, en absoluto. En absoluto. Decías que no aspiran a que nadie se los pague, digamos. Por ¿A qué aspiran? supuesto, ¿Qué nosotros lo que queremos es poder pagar nuestras casas. Nosotros queremos, nosotros nos autoconvocamos, de hecho mañana en la Cámara de Diputados tenemos una actividad donde van a ir diputados de diferentes bloques para exponer nosotros nuestra problemática, porque de hecho hay muchos proyectos de ley que se están presentando con la problemática nuestra. Entonces queremos que ellos nos escuchen y escucharlos a ver qué nos proponen como para nosotros poder llegar a pagar nuestras casas. Eso es lo que aspiramos. En el último escenario, el que mostramos un crédito con alguien que lo sacó más recientemente, porque estos créditos tenían una tasa del 3,5 en uvas al principio. Después empezaron a tener más tasa de interés porque los bancos empezaron a querer vender esos créditos. Como pasó en Estados Unidos y como se gestó la crisis de la subprime, ¿no? La crisis hipotecaria. Bueno, en ese caso los que lo tomaron un poco después, con el 5,9%, ya arrancaban de una cuota mayor para esa misma propiedad. Arrancaban de 13 lucas en vez de 10 que podían pagar el alquiler. Pero fíjense a dónde terminaría la cuota el año que viene con el mismo escenario de 40 inflación y 40 inflación el año que viene. Terminaría en 28.000 pesos frente a los 15.000 que valdría un alquiler ajustado moderadamente en ese 15% semestral. ¿Ustedes podrían pagar el doble de cuota de acá a 2 años? No, definitivamente no. No, para nada. Porque no acompañan las paritarias a lo que está pasando con la inflación. La devaluación es tan dramática para nosotros y si las paritarias no acompañan, vos pensás que yo pertenezco a empleados de comercio y el aumento que se dio recién lo voy a terminar de cobrar en enero del 2019. Entonces, la verdad que es bastante preocupante. Nosotros vemos un panorama muy preocupante. Ari, ¿hay forma de enmendar esto? La realidad es que hoy por hoy, de hecho, la extensión del plazo total del pago, digamos, de extender un crédito de 30 años a más de 30 años, es hoy por hoy el único salvaguarda que existe y de hecho, cuando se planteó, digamos, la idea de que los bancos salieran a empaquetar los diferentes préstamos hipotecarios, cuando estábamos todavía en el boom antes de la devaluación de llegar a 25 y luego hasta 40, uno de los objetivos que buscaban era sacar esa salvaguarda que tienen todavía los deudores. Por suerte no lo lograron. Por suerte no lo lograron. Última, no les quiero preguntar a ustedes si votaron por Cambiemos, pero en el grupo de damnificados, de gente asustada, ¿hay gente que lo hizo? Sí. Hay de todo. Sí, pero hay de todo. Somos un grupo muy grande y en realidad hay gente de... No tenemos ningún partidismo, somos... No lo sé, pero digo, hay gente que se sienta estafada, además Sí, en su casa, totalmente, electoralmente. Totalmente, muy estafadora. Muy porque es lo que te decía hace un rato. Vos tomaste un crédito con una proyección que te daban desde el gobierno de un 15, un 17% y te encontrás con un 42%. Mariela, Claudia, gracias por venir. Gracias a vos Gracias por Ari también por invitarnos. venir. Esperemos que se atienda su situación.